Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a este curso virtual que hemos denominado Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad, donde vamos a estudiar algunos tópicos de este control. En esta primera clase vamos a examinar algunas nociones fundamentales del control de constitucionalidad. Y para empezar a hablar de ello, es importante definir qué significan algunos conceptos como constitución, constitucionalismo y Estado constitucional de derecho y qué contexto presupone o involucra, fundamentalmente porque indagar en el origen del control de constitucionalidad nos lleva a abarcar un horizonte más amplio en el cual se arraiga este control. El primer concepto, entonces, para analizar es el Estado constitucional de derecho, y para entender de qué se trata este tipo de Estado moderno, acudimos a las enseñanzas del profesor García Pelayo, quien interpreta que el Estado constitucional de derecho se caracteriza por el principio de constitucionalidad, es decir, por la primacía de la Constitución sobre la ley y por el funcionamiento de una jurisdicción que entienda de la constitucionalidad de los actos de Estado, incluida la propia ley. Vamos a estudiar las características de este Estado constitucional de derecho, en donde en primer lugar tenemos que decir que recepta en su estructura la división de poderes, cuyo supuesto esencial de existencia es la división primaria entre el poder constituyente y los poderes constituidos, según el cual los poderes constituidos no pueden invadir la esfera reservada del constituyente. Además, esta división de poderes también supone que la validez de las decisiones del Congreso, del Parlamento, se encuentran sujetas a la concordancia con la Constitución y así entonces la democracia se ejerce dentro de los límites fijados por la Constitución. En segundo lugar, eh, como segunda característica de este tipo de Estado, es que se estructura de modo tal que los respectivos órganos se encuentran delimitadas en sus competencias, distinguiéndose entre la competencia fundamental del Estado y el sistema de competencia de los órganos que lo componen. Resulta relevante en este modelo la primacía de la Constitución, sobre todo el ordenamiento jurídico, con la consiguiente invalidez de las normas que no se adecúen a la Constitución. Esta doctrina de la primacía se sustenta en que el orden jurídico constituye un sistema jerárquico que se inicia en la Constitución y se extiende a la ley, luego el reglamento, el acto administrativo, etc. Es necesario también decir que otra característica es que el examen de este Estado nos lleva también a estudiar la república representativa que se adopta en nuestra Constitución y es a partir del cual se funda en el respeto a la ley como expresión de las mayorías y en el respeto a la Constitución como garantía de las minorías contra los eventuales abusos de tales mayorías. Ahí donde es el control de constitucionalidad nos va a permitir que el reconocimiento de los derechos sea posible porque precisamente se busca equilibrar el poder para poder limitarlo. La totalidad de los poderes públicos se someten a la Constitución, así los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están sujetos a la Constitución. Esa es otra de las características de este Estado de derecho constitucional. Entonces, la invitación está hecha en el sentido de poder profundizar este concepto, este Estado moderno de derecho constitucional, que también incluye la de convencionalidad, ¿no es cierto? Porque a partir de la reforma del año 1994 de la Constitución, hoy en día, cuando hablamos de control de constitucionalidad, también tenemos que hablar de control de convencionalidad. Si bien el control se realiza a partir
dos fuentes distintas, hoy tenemos que estas mismas características los tenemos que considerar también en relación al control de convencionalidad. Otro punto importante, digamos, de los conceptos a los que proponemos profundizar es que es el constitucionalismo. La constitución del constitucionalismo tiene una función precisa, que es limitar el poder político con la finalidad de proteger los derechos fundamentales individuales. La lectura que se propone es de Salazar Ugarte, y nos enseña que la constitución del constitucionalismo está caracterizada por dos elementos esenciales, que es la protección de los derechos y la separación de poderes. Así, en ese sentido, debemos considerar en el estudio otro bloque conceptual también que se refiere a la democracia constitucional, que nace del encuentro entre la idea de la constitución rígida, la garantía de protección de los derechos fundamentales y el método democrático para la adopción de las decisiones colectivas con el mayor consenso posible para considerar legítimas esas decisiones de las mayorías. Bueno, la propuesta está en profundizar a partir de todas las lecturas que hemos recomendado. Hay un punto también interesante para quien lo desea, que es profundizar en las vicisitudes del constitucionalismo argentino. Hay también propuestas para reforzar esos conocimientos que ya tienen de base. La concepción de la fuerza normativa de la Constitución es otro punto del programa y de esta primera clase, y conlleva, ¿no?, esta fuerza normativa la existencia de garantías que aseguran eficazmente el cumplimiento justamente de esta concepción de la fuerza normativa de la Constitución, ya que su posición jerárquica en el sistema normativo estatal lo obliga a garantirse por sí misma. La fuerza normativa de la ley fundamental depende centralmente de la planificación de sus propias garantías para proteger y defender justamente y precisamente la normatividad de la Constitución. Bien, yendo a los orígenes del control de constitucionalidad, también proponemos la lectura de algunos fallos. El primero de ellos es el célebre caso Marbury vs. Madison de 1803, de la Corte estadounidense, donde el control de constitucionalidad adquiere el carácter de una valiosa herramienta dentro del sistema de pesos y contrapesos y en la dinámica del sistema de división de poderes. Es muy interesante introducirnos o repasar las palabras del juez Marshall en este fallo. Una de ellas era acerca de si una ley contraria a la Constitución puede convertirse en ley vigente del país, y si los poderes de las legislaturas están definidos y limitados, con qué objetos son limitados esos poderes y a qué efectos no se establece esa limitación. ¿Qué pasa cuando hay leyes que están contrarias a la Constitución? En el orden, ya yendo a nuestro control de constitucionalidad argentino, los fallos que dan origen a este control son el caso Sojo y al año siguiente de Sojo el caso Municipalidad de la Capital con el Otondo. También se propone la lectura de estos fallos porque es donde la primera vez se efectúan declaraciones y se realiza el mismo camino argumental que se realiza en Marbury vs. Madison, con lo cual es muy interesante volver a la lectura de esos fallos para poder iniciarse en el estudio de esta materia. Está hecha la invitación. Espero encontrar en ustedes el seguimiento de las clases en ese sentido.